Bueno, veamos la primera. Me dice sea f de x y me da una función cuadrática. G, la función cuadrática que tiene los mismos ceros que f, bueno, hay que construir G. Entonces, sabemos que tiene los mismos ceros que f nos sirve para encontrarle los ceros. Entonces, tenemos que f de x es 3x cuadrado menos 3x menos 6. Para encontrar los ceros, igualamos a 0. Como igualamos a 0, podemos dividir todo por 3. ¿Sí? Porque total el 3 va a pasar multiplicando a 0 y se fue. Entonces, o dividiendo a 0, que es lo mismo, x cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Hacemos la fórmula de Bhaskara y nos queda que una raíz es 2 y la otra raíz es menos 1. Entonces, con esas raíces vamos a construir G. Como a G lo vamos a construir con raíces, va a ser de la forma factorizada, ¿sí? A por x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz, digamos. Entonces, g de x nos va a quedar como a por x menos 2 por x más 1. Acuérdense que las raíces son las x, ¿sí? Si yo reemplazo por x, esto me tiene que hacer 0. Por eso es que pongo el número cambiado. El signo cambiado, perdón. Y después me dice que g de 0 es menos 10. Eso es para encontrar a. Entonces, pongo que menos 10 es, y reemplazo x por 0. Menos 2, y acá me va a quedar 1. Entonces, sabemos que a es menos 10 dividido en menos 2, que es 5. Quiere decir que ya tengo construida la función g, que es 5 por x menos 2 por x más 1. Bien, ahora esa función g me sirve para encontrar la función r, que es de la que tenemos que sacar todas las asíntotas. Entonces, vamos a copiar r de x. Bueno, r de x, fíjense que empieza con 15x más 15. Ese puedo sacar el 15 para afuera, porque eso está hecho seguramente porque se va a simplificar con algo que ponga ahora. Entonces, saco el 15 para afuera y me queda x más 1 por 2x más 1. Y acá abajo tengo la función g, que es 5 por x más 1 por x menos 2. Los cambié de orden, pero porque me equivoqué y puse un más. Es lo mismo. El dominio de la función r de x es los reales menos el menos 1 y el 2, ¿sí? Que son las raíces de g de x. Pero si la miramos, la función, vemos que podemos no solo simplificar esto, sino también simplificar esto, con lo cual se nos va la posibilidad de una asíntota ahí. Entonces, r de x nos quedaría 3 por 12. Bueno, esto lo podemos hacer propiedad distributiva ahí y lo cerramos, ¿sí? Hoy vamos para atrás. Ahí está. 3 por 2, 6. 6x más 3 sobre x menos 2. Eso nos queda la función r. Con lo cual, ya desde acá podemos decir que x2 es la asíntota vertical, porque esto es una homográfica. Entonces, la asíntota vertical es la que hace 0 el denominador. Y que y es igual a 6, porque esta dividido s, que es un 1, es la asíntota horizontal. ¿Sí? Acuérdense que para sacar la asíntota vertical hacíamos el límite de la función x tendiendo a 2 más 3 y abajo x menos 2. Si x tiende a 2, esto tiende a 0
Pero lo de arriba tengo 6 por 2, 12 más 3, 15. Tengo un número. Entonces el límite de un número sobre 0 es infinito. Como me da infinito, ahí tengo una asíntota vertical. Y para encontrar la asíntota horizontal, hago el límite para x tendiendo a infinito. Acá me quedaría infinito sobre infinito. X menos 2. Esto me quedaría infinito sobre infinito, que es una indeterminación. Y una de las formas de salvar la indeterminación es dividir todo por la máxima potencia. Con lo cual, esto tiende a 0. Esto tiende a 0 porque es un número dividido infinito. Estos se me cancelan y me queda 6 dividido 1, que es 6. Por eso, esta es la asíntota horizontal. Viendo que es una función homográfica, ya no necesitamos hacer esto. Ya sabemos que lo que hace 0 el denominador, si no se cancela con el numerador, es decir, si ya tenemos la versión reducida acá, el que me cancela el denominador es la asíntota vertical y el coeficiente de x sobre el coeficiente del numerador sobre el coeficiente de x del denominador es la asíntota horizontal. Bien, entonces x2 y 6. Esa es la respuesta correcta. Pasemos al otro. Segundo, me dan una función que es f de x igual a x más a por e a la 3x más b, con a y b pertenecientes a los reales. La recta tangente al gráfico en el punto 0 tiene ecuación y igual 19x más 10. Bueno, ¿qué quiere decir que tenga ecuación y 19x más 10? Que la derivada de f de x va a valer 19, la pendiente de la recta tangente. Entonces, yo sé que f' en el punto 0 es igual a 19. Entonces, vamos a calcular f'. F' de x, acá tengo una multiplicación, ¿sí? Tengo dos términos, pero el segundo término es una constante, así que chau, se va. Tengo una multiplicación, así que vamos a tener que hacer la regla de la multiplicación. La derivada de la primera de x más a es 1, porque es la derivada de x, por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda. De e a la x es e a la x, y después multiplicamos por 3 por la regla de la cadena. Entonces, esto nos quedaría e a la 3x. Vamos a hacer propiedad distributiva acá o sacar factor común. Vamos a sacar factor común. E a la x. E a la x, y acá nos quedaría del primer término 1 y del segundo término nos quedaría 3 por x más a, es decir, 3x más 3a. Bien, esa es la derivada. Si x es 0, vale 19. Es decir, que esto es 19 si e a la 0 es 1, así que nos queda solo lo que está acá adentro, que es 1, 3 por 0 se va, más 3a. Entonces, 18 es 3a, a es 18 dividido 3, que es 6. Ya tenemos el valor de a. Entonces podemos poner acá que esto es x más 6. Ahora, ¿cómo encontramos el valor de b? Pensemos un cachito que si yo tengo una función cualquiera, no es el caso, tengo una función y en un punto x yo tengo la ecuación de la recta tangente a ese punto. En ese punto x, donde es tangente, vale el mismo x y el mismo y.
Es decir, que si yo agarro esta ecuación, yo digo que y es 19x más 10 y lo especializo en el punto 0, yo pongo x0, me queda que y vale 10. Y vale 10 para la recta tangente y vale 10 para la función también. Es decir, que yo puedo ahora agarrar esta función y decir que vale 10 cuando x es 0. Entonces me quedaría 6 por, le estoy poniendo 0 a las x de acá, e a la 0 más b. Entonces, 10 es 6 más b. 10 menos 6 es 4. Y de acá saco que b vale 4, que es el otro valor que necesitaba. Y listo. Bueno, a ver, si f es una función tal que su derivada es... No me da la función, pero me da la derivada y me pide cuándo es creciente. Que una función sea creciente o decreciente depende, va a ser hasta los máximos o los mínimos de esa función. Si acá es creciente, ahí es decreciente, acá es creciente otra vez, hasta el punto máximo o hasta el punto mínimo. En esos puntos máximos o mínimos, la derivada es 0 porque tiene pendiente 0 en las derivadas en ese punto. Entonces, lo único que tenemos que ver, no nos interesa la función, lo que nos interesa es que la derivada se haga 0. Vamos a analizar un cachito esta derivada. Tengo e a la menos x menos e al cubo. Y e a la x más e a la menos 5. Bueno, e al cubo y e a la menos 5 son dos constantes, ¿sí? Son dos números. La función e a la x, acuérdense que es algo así, que crece mucho acá y nunca es negativa porque si los x son negativos, me da una fracción y cada vez va a ser más chiquitita, pero no va a llegar a 0. Tiene una asíntota horizontal en 0. Y si x es cada vez más grande, esto va a ser una potencia cada vez más grande y entonces va a crecer. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo este término, como es una suma de una constante que es positiva y una función que es positiva, todo esto va a ser siempre positivo, nunca va a ser 0. Entonces dependo de que esta parte sea 0, de que e a la menos x menos e al cubo sea 0. Cuando esto se hace 0, recién ahí tengo f'0. Es decir que f no, e a la menos x tiene que ser igual a e al cubo. Entonces yo voy a pedir que menos x sea 3, que x sea menos 3. Tiene un solo punto que es x menos 3. Vamos a ver qué pasa con la función. En realidad no hay mucho grafiquito para hacer, pero bueno, ya que hacemos siempre bolzano, lo repetimos. De menos infinito hasta menos 3, la función, el dominio es los reales, así que no tengo conflicto en ningún otro punto. En menos 3, f' es 0. Y de menos 3 a más infinito, vamos a ver qué pasa. Entonces, pongo un punto, solo quiero saber si esto me da positivo o negativo, porque el otro no influye, el otro es positivo siempre. Entonces, si yo pongo un punto como, por ejemplo, menos 10. Si x es menos 10, acá me va a quedar e a la menos 10, es decir, e a la 10 menos e al cubo. Esto es positivo, chum, crece. Vamos del otro lado. Si yo tengo 0, por ejemplo, si x
es 0, que pertenece a este intervalo. Entonces acá voy a tener e a la 0 menos e al cubo. 1 menos e al cubo. Acá va a ser negativo. Entonces, la función crece en este intervalo. Solución, respuesta correcta, menos infinito a menos 3. ¿Listo? Vemos la 4, sea f de x igual 2 más 4 sobre e a la x menos 6. Y me pide la función inversa. Bueno, la función inversa es un recreo para esto. Esta y la reemplazamos por x. Lo único que tenemos que saber es despejar 4 sobre e a la y menos 6. Entonces primero paso este para acá. Ahora cambio de lugar el que está en el denominador con este. Y entonces me queda e a la y menos 6 es igual a 4 sobre x menos 2. Para bajar el exponente aplicamos logaritmo. Entonces me queda y menos 6 por el logaritmo. Aplico logaritmo natural porque tengo e. Me queda por el logaritmo natural de e, que es 1. Entonces ni lo pongo. Y del otro lado me queda el logaritmo natural de esto. Lo único que me falta pasar es ese 6 que está restando. Entonces me queda esto y aparte el 6. Y esa sería la función inversa. 4 sobre x más 6. Perfecto. Muy bien el que hizo este examen. Bueno, a ver, me dan una función cúbica. Con una a que tengo que encontrar. Y me dicen que f de menos, bueno, me dan una raíz, que f de menos 1 es 0. Y me piden el conjunto de negatividad. Para encontrar el conjunto de negatividad necesito todas las raíces. Entonces, para encontrar a tengo dos posibilidades. Una, reemplazar x por menos 1 igualar a 0 y despejar a. O directamente hacer Ruffini con eso, que es lo que vamos a hacer. Porque yo de todos modos necesito terminar de factorizar f de x. Entonces, si yo pongo menos 1 acá, que es la raíz, tengo menos 1 para x cubo, menos 2 para x cuadrado, 11 para x y a. Y yo sé que acá es 0 porque me dijeron que era una raíz. Entonces, bajo el menos 1 por menos 1 es 1. Acá me queda menos 1 por menos 1 es 1, 11 y 1, 12, quiere decir que este es menos 12, entonces sé que a era 12. No sé si me va a servir para algo. En este caso, vamos a poner el x cuadrado acá y el x y más 12. Acá tengo el otro polinomio. Vamos a sacar las raíces de este polinomio con Bhaskara. Bueno, menos b más menos raíz de b cuadrado menos, que me va a quedar más, 4ac, 4 por 12, 48, sobre 2a. Entonces es 1 más menos 7 sobre menos 2. 8 dividido menos 2 es menos 4. Y menos 6 dividido menos 2 es 3. Entonces, si yo escribo f de x factorizada, que es súper importante para encontrar el conjunto de negatividad, es menos 1, ojo con ese, tengo a, ¿sí? A generalmente es 1, en este caso es menos 1. Menos 1 por la raíz que me dieron. El menos 1, x más 1, x menos 3 y x más 4.
Vamos a revisar. Acá la raíz en este término la raíz es menos 1, en este término la raíz es 3 y en este término la raíz es menos 4, así que está bien. Ahora vamos a hacer un dibujito así donde vamos a poner las raíces. Una raíz es menos 1, otra raíz es 3 y otra raíz es menos 4. Esas son raíces. Ahora yo necesito encontrar un punto, o un x cualquiera que no sea raíz. Como no estoy usando 0, voy a poner x0 para ver si la función está acá abajo o está acá arriba. Yo lo que quiero ver es si es así o si es así. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo pongo x0, este término es negativo. Este término positivo, este término es negativo y este término es positivo. Quiere decir que en conjunto me da todo positivo. Si x es 0, la función está acá arriba. Atraviesa siempre en las raíces porque todas las raíces son de orden impar. Acuérdense que si yo tuviera, por ejemplo, x más 4 al cuadrado, sé que en menos 4 la función, en lugar de atravesar, va a rebotar. ¿Sí? No es el caso, son todas las raíces de orden impar, así que atraviesa, atraviesa, atraviesa la función. Entonces, dijimos que acá estaba arriba, quiere decir que por ahí va para abajo, que por acá va para abajo y que después vuelve a subir para allá. No me importa hasta dónde llega y todo eso. Lo único que me importa es conjunto de negatividad. ¿Dónde está abajo? Está abajo acá y está abajo ahí. Entonces, está abajo desde menos 4 hasta menos 1 y vuelve a estar abajo desde 3 hasta más infinito porque no tiene más raíces. Entonces, menos 4 a menos 1, 3 a más infinito. Esa es la respuesta correcta. Bueno, acá tenemos una función f de x igual 4x menos 9 por el logaritmo de 2x menos 5 por x menos 2. Y me piden el conjunto de ceros. Antes de sacar el conjunto de ceros, tengo, para ver después si el conjunto de ceros que saqué es válido, tengo que encontrar el dominio de esta función, porque ojo que tengo logaritmo. Logaritmo es una función que tiene un dominio recontra restringido, que es que todos sean positivos y mayores que 0, ¿sí? que no 0 tampoco sea. Entonces, primero busco el dominio. Nunca está de más esto. Necesito que 2x menos 5 por x menos 2 sea mayor que 0, sea positivo. Para que esto sea positivo tienen que ser los dos positivos, este tiene que ser mayor que 0 y x menos 2 tiene que ser mayor que 0, o los dos negativos para que sea menos por menos. 2x menos 5 sea negativo y x menos 2 sea negativo. Entonces, acá me va a quedar los x mayores que 5 medios y los x mayores que 2. Es decir, tengo el 2 ahí, 5 medios es 2,5, así que es más grande. X mayores que este y además mayores que 2. Quiere decir que necesito que sea mayor que 5 medios. Y vengo acá, que x me quede menor que 5 medios y que x sea menor que 2. Entonces,
Otra vez tengo el 2 acá, el 5 medios ahí. Necesito que sea menor que este y también menor que este. Es decir, que sea menor que 2. Entonces, esto que yo marqué acá es mi dominio. Ahora vuelvo a la función. Para que f de x, conjunto de ceros, para que f de x sea 0, o esto es 0, o esto, todo, con el logaritmo incluido, es 0. Vamos con la primera parte. Pido que 4x menos 9 sea igual a 0. Entonces x es 9 cuartos. 9 cuartos es 9 dividido 4. Pero podemos ver que este que es 5 medios es lo mismo que 10 cuartos. Es decir, este empieza en 10 cuartos. ¿Sí? Y este, si lo pasamos a cuartos, esto es 8 cuartos, es 2. Es decir, que 9 cuartos me queda en el agujerito, me queda acá en el medio de los dos. Y entonces este no pertenece al dominio de la función, no es un 0, ¿sí? Fíjense que aparece entre las soluciones, pero no es un 0 porque no pertenece al dominio de la función. Por eso es tan importante sacar el dominio de la función. Entonces, dependo exclusivamente del logaritmo. Para que este logaritmo sea 0, para que el término logaritmo sea 0, acuérdense que el logaritmo me da 0 cuando x es 1. Entonces, en la segunda parte, para que esto sea 0, yo tengo que pedir que 2x menos 5 por x menos 2 sea igual a 1. Acá sí hago propiedad distributiva y lo junto porque necesito hacer las caras seguramente. 2x cuadrado menos 4x menos 5, ¿por qué iba a poner 10? No lo sé. Menos 5x más 10, ahí está el 10, menos 1 tiene que ser igual a 0. El menos 1 es el 1 que pasé para el otro lado. Entonces me queda que 2x cuadrado menos 9x más 9 es 0. Si hago esto, me queda que una raíz es 3 y que la otra raíz es 3 medios, haciendo la fórmula de la resolvente o de Bhaskara. Bien, entonces, ahora los miro la solución. Una solución es 3, el 3 está por acá, entra dentro del dominio, y la otra es 3 medios, que es más chiquitito que 2, es decir, entra dentro del dominio por este lado. Entonces, estas dos sí son soluciones. Quiere decir que el conjunto solución es 3 medios 3. Ojo cuando tenemos logaritmo, siempre encuentren el dominio. Cuando tenemos logaritmo, cuando tenemos una función racional, cuando tenemos funciones que tienen dominio restringido. Bueno, acá me pide el área de la región comprendida entre los gráficos, no me pide que la calcule, me pide que le exprese cómo es. Y entonces vamos a hacer entre 1 y 7, vamos a hacer un dibujito básico, como para ver de qué se pueden, básico y torcido. Vamos a ver. Ahí está, vamos a hacer un dibujito básico. A ver, f de x igual x, bueno, es una recta que pasa por 1, 1. ¿Estamos? 1, 1 y 0. Ahí está, entonces esto es una recta, chuic, esa es f de x. F de x igual x, rojo. Y en verde vamos a hacer g de x, que es 9 sobre x. Esto tenemos un problema en x0, pero me lo pide entre 1 y 7. Es decir que
no voy a tener ningún problema. Acá es 7, va a ser 7 porque es igual x. Así que ahí no va a haber ningún problema con esta función. Para 1 es 9, es decir, va a estar más arriba que esto. Para 1, esta función va a ser 9. Y después para 7 va a ser 9 dividido 7. Es decir, que va a ser una cosa así, que va a bajar ahí. Más o menos así va a ser g de x. En el intervalo que nos interesa. ¿Sí? Después esa sigue para allá. Quiere decir que necesito el punto donde se encuentran y va a ser en la primera parte, desde 1 hasta ese punto donde se encuentran, va a ser techo la función g, es decir, va a ser g menos x. Y después va a ser x menos g, ¿estamos? Porque el área entre las dos funciones va a ser esa y esta. Bien, entonces vamos a encontrar ese punto. Para encontrar un punto donde se encuentran dos funciones, siempre las igualamos. X es igual a 9 sobre x, entonces x cuadrado es 9, quiere decir que el módulo de x es 3, tiene dos valores. El menos 3 que no nos interesa, porque nos interesa el intervalo entre 1 y 7, y el 3 que sí nos interesa, que es ese punto. Entonces, ahora sí, ya con el dibujito y el punto, podemos decir que esto es la integral de 1 a 3 de g de x menos f de x, hace techo g en el primer intervalo, y después le sumamos de 3 a 7 de gana f de x, el techito, menos g de x. Todo eso con respecto a x. Y esto es lo que tenemos que contestar acá, en este punto. Bueno, a ver en este. Sea f una función, no me dan f. Tal que f de 0 es 5 tercios. Y su derivada, me dan la derivada. Entonces la ecuación de la recta, la derivada es una función cuadrática. Es decir, que la función original era una función cúbica. Entonces la ecuación de la recta tangente al gráfico del punto abscisa x1 es, me dan el punto x1, pero necesito y. Para encontrar y, o necesito tener la recta tangente o necesito tener la función, una de dos, porque si no, no puedo sacar cuál es la ordenada correspondiente a la abscisa x1. Entonces, necesito la función, sí o sí. Quiere decir que si tengo la derivada, lo siento mucho, pero tengo que hacer la primitiva de esa derivada. Por suerte, es una función polinómica y entonces es directa. Me va a quedar x cubo sobre 3 o 1/3 de x cubo menos el 4 lo dejo, x cuadrado sobre 2 más c. Esto me queda 2 y entonces esto me queda 1/3 de x cubo menos 2x cuadrado más c. Esa sería f. Para encontrar c es que me dan un punto. Me dicen que f de 0 es 5 tercios. Entonces, yo lo que tengo que hacer acá es poner que 5 tercios es igual, y hago f de 0, que es c realmente, porque todo el polinomio tiene x por todos lados, así que se me hace todo 0 y me queda c. Entonces, ya sé que c es 5 tercios, puedo decir que la función original era 1/3 de x cubo menos 2x cuadrado más 5 tercios. Ese es f de x.
Bien, entonces la ecuación de la recta tangente en el punto abscisa es, ¿qué sé yo de la recta tangente? Mx más b, esa es la ecuación de una recta tangente. Yo sé que la pendiente es la derivada en el punto 1. Entonces, vamos con la derivada en el punto 1. Si esta es la derivada, f' de 1 es 1 menos 4, es decir, menos 3. Entonces yo sé que la pendiente es menos 3. Y igual a menos 3x más b. Para encontrar b uso el punto 1 f de 1, que f de 1 ya lo puedo calcular porque tengo f de x. Entonces, f de 1 va a ser 1/3 menos 2 más 5/3. 1/3 más 5/3 son 6/3. 6/3 es 0. 6/3 es 2, me estoy anticipando. 6/3 es 2 menos 2, 0. Entonces, el punto es 1, 0. Con lo cual, si vengo acá, pongo y 0 es menos 3 por 1 más b. Entonces, de acá saco que b es 3. Con lo cual, la recta tangente pedida es menos 3x más 3. ¿Bien? Bueno, vamos a analizar esta. Me da una función cuadrática que es cóncava hacia arriba y una función, una recta. A ver. A ver, tengo una f de x, que es una función cuadrática, pasa por menos 10. No sé, los puntos no los tengo, pero sé que es una función cuadrática sí. Y que esta es una recta, pasa por 8, ¿sí? Menos 2 tiene su... Y entonces va a ser una recta así. Quiere decir que la recta va a ser el techo y la otra va a ser el piso. Lo que necesito es dónde se encuentran. No tienen nada raro, es una parábola y una recta. Así que no tenemos ninguna cosa rara. Vamos a ver dónde se encuentran. 6x cuadrado más 16x menos 10 es igual a 4x más 8. ¿Está bien copiado? Sí. 6x cuadrado, tengo 16 menos 4, 12. Y tengo menos 10 menos 8 menos 18. Igualo a 0 para encontrar los puntos. Divido todo por 6. Y me queda x cuadrado más 2x menos 3 igual a 0. Voy a hacer vascara con eso. Entonces las raíces son 1 y menos 3. Estos son los puntos donde se encuentran, donde se cortan las dos funciones. Es decir, un punto era menos 3 y el otro punto era 1. Si querés ver cuál es la función techo, directamente agarras una de las funciones, un punto intermedio, por ejemplo el 0, y f de x en el punto 0, f de 0 es menos 10 y g de 0 es 8, así que como habíamos anticipado, esta es la función techo. Entonces vamos a hacer vamos a integrar desde menos 3 a 1 de 4x más 8 techo menos piso. 6x cuadrado más 16x menos 10
de x. Y esto es desde menos 3 a 1 de, bueno, me va a quedar 4, vamos a ponerlo en orden, menos 6x cuadrado, 4x menos 16 es menos 12, x y 8 más 10 más 18. Ahí estamos, de x. Entonces, vamos a hacer la integral primero y nos va a quedar menos 6x cubo sobre 3 menos 12x cuadrado sobre 2 más 18x entre menos 3 y 1, que se vea al menos. Ahí está. Esto es 2, esto es 6 y esto nos queda. Sigo por acá. Menos 2x cubo menos 6x cuadrado más 18x entre menos 3 y 1. Empezamos con el 1. Nos va a quedar menos 2 menos 6 más 18. Y a esto le vamos a restar con el menos 3. Entonces va a quedar menos 3 por 3, 9 por 3, 27. Menos 27 por menos 2 es más 54. Acá quedaría 9 positivo. Y acá quedaría menos 6 por 9, 54. Y acá quedaría menos 18 por 3, 3 por 8, 24. Me llevo 2, 54. 3 por 8, 24. Me llevo 2, 3 por 1, 3, sí. Menos 54, 54, 54. Uno de estos se va. Y entonces acá me queda menos 8 más 18 es 10. Y acá me quedaría más 54. 10 más 54, 64. No hay nada más que hacer. Y la respuesta sería 64. Bueno, a ver, acá me pide un integral. Entonces, lo que tengo que hacer es integrar esto, que está acá, de 0 a 5. Saco el 6 para afuera. Y esto lo voy a poner como a la 1/2 para que sea más fácil de ver qué es lo que estoy haciendo. El 6 lo dejo como está. Esto 1/2 más 1 me va a quedar a la 3/2 y dividido 3/2, que es lo mismo que multiplicar por 2/3. Y eso entre 0 y 5. Simplifico este con este, me queda 4 por x más 4 a la 3/2, que es lo mismo que saco 1 fuera de la raíz y me queda 1 dentro de la raíz, entre 0 y 5. Vamos con el 5, me queda 4 por 5 más 4, 9 por raíz de 9. Y a esto menos, chuki chuki, menos 4 por 4, que me queda ese término, y este término me queda raíz de 4, 2. Entonces sería 4 por 9, 36. 36 por 3, vamos a hacer la cuentita, es 108 menos 4 por 4, 16 por 2, 32. 108 menos 32 serían 76. Y 76 es el resultado de este. Este no era muy difícil. Bueno, a ver, esta me dice si la integral entre menos 1 y 2 de f de x más 6x es 20
Entonces me pide cuánto vale la integral de esto. Bueno, vamos a separarlas, ¿sí? La integral de la suma es igual a la suma de las integrales. Entonces tengo por un lado esto, que es lo que me piden, y por el otro lado esto, que es calculable. 6x, el 6 lo pongo afuera. Y esto me da igual a 20. Vamos a ver cuánto es esto, porque si se lo resto a 20 ya tengo la integral pedida. Entonces esto sería 6x cuadrado dividido 2, integro x. Este se me va con este y me queda 3. Entonces tengo 3x cuadrado entre menos 1 y 2, esa área. Entonces vamos con 2. 3 por 4, 12, menos 3 por 1, 3. Y esto me da 9. Es decir que la integral desde menos 1 a 2 de f de x, que es lo que necesito, es igual a 20 menos, paso todo esto restando al otro lado, menos 9. Entonces, desde menos 1 a 2 de f de x es igual a 11. Y eso es lo que pedían. Bueno, acá nos pide que hagamos una integral. A ver, 3x menos 4 por e a la menos x de x. Bueno, es una integral que vamos a tener que hacer por partes, evidentemente. Entonces, a esta parte vamos a hacer que esta sea la función para integrar. Y esta sea la función integrada. Siempre que tenemos un polinomio, elegimos el polinomio que se va achicando cada vez más. Si lo pusiéramos como derivada, lo tenemos que integrar y es cada vez más grande. Entonces, f va a ser 3x menos 4. Y si yo lo derivo, me queda 3. G, no sé cuánto es todavía. G' es e a la menos x. Entonces g es menos e a la menos x, que es la integral de eso. Bien, entonces ahora, acuérdense que la función por partes, ahora es fg, estas dos no integradas, 3x menos 4 por menos e a la menos x menos la integral de las que no están acá, de f' y g. Es decir, como tengo un menos acá en g, esto me va a quedar más, me va a quedar el 3 este afuera y me queda la integral de e a la menos x de x. Acá me queda 3x menos 4 por menos e a la menos x, y acá es más 3 por la integral de esto, que es menos e a la menos x, es decir que me vuelve a quedar menos 3 por e a la menos x, y ahora sí más c. Y eso es lo que me da. Si yo tomo como factor común e a la x, ¿sí? O menos e a la x, como quiera, si yo tomo como factor común e a la menos x, acá me va a quedar este menos que hace que todo esto sea menos 3x más 4, y acá me queda menos 3. Y esto más c. Entonces me va a quedar, perdón, e a la menos x por menos 3x más 1 más c. Y ese es el resultado de esta función.
Bueno, a ver en este. Sea f la primitiva. Bueno, necesitamos primero la primitiva para encontrar la función compuesta y después la derivada de la función compuesta. Entonces, la primitiva de... Uy, sí, tenía razón que tenía que cambiar el grosor del lápiz. A ver. Ahora sí. La primitiva de menos 4 seno de 2x más 3 coseno de 3x de x. Entonces, esto nos va a quedar. El menos 4 queda fuera. La integral de seno es menos coseno. A ver, vamos a poner coseno de 2x. De coseno es menos seno. Entonces esto es positivo. ¿Sí? Y sobre 2. Ese 2 que está ahí. ¿Estamos? De seno, coseno. De coseno es menos seno. Le cambio el signo. Y acá el 3 lo dejo como está. Y de coseno es seno. Y esto dividido por 3. De seno, coseno. ¿Está bien? Y acá más c. Este se va con este. Este se simplifica con este. Y me queda 2 coseno de 2x más seno de 3x más c. Eso sería la primitiva en x. Ahora, para saber cuál es c, me dice que si x lo reemplazo por pi sobre 2, esto me da 0. Entonces, 2 coseno de, si reemplazo x por pi sobre 2, esto me queda pi, más seno de 3 pi sobre 2, más c es igual a 0. Coseno de pi menos 1, quiere decir que esto me queda menos 2. Seno de 3 pi sobre 2, menos 1. Entonces ahí me queda menos 1, más c es 0, con lo cual c es 3. Entonces, la primitiva pedida es 2 coseno de 2x más seno de 3x más 3. Esa es la primitiva. Ahora seguimos. La derivada de g compuesta con f. Necesito g compuesta con f. G es con f, así. G es x cuadrado, es decir, que la derivada de la función compuesta es, tomo x, que es todo eso, 2 coseno, y lo elevo al cuadrado. 2 coseno de 2x más seno de 3x más 3, todo esto es elevado al cuadrado. Y ahora necesito derivar esa función, g compuesta con f. Derivada es, empiezo por este cuadrado que está acá, que es lo más afuera que hay de la función. 2 por 2 coseno de 2x más seno de 3x más 3. Y ahora por regla de la cadena tengo que derivar todo lo que está ahí adentro. 2 de coseno es menos seno. Entonces acá va a quedar menos 2 seno de 2x por 2. ¿Sí? Por regla de la cadena derivo el 2 que está ahí afuera. Y ahora más de seno coseno de 3x. Y ahora derivo el 3x y ya está, porque el 3 es una constante. Ordeno un cachito esto. Me queda 2 coseno de 2x más seno de 3x
más 3, cierro ahí, por, acá me quedaría menos 2 por 2, que es menos 4, seno de 2x más 3 coseno de 3x. Y ese es el resultado de este punto. Bueno, a ver, sean f de x es una cuadrática y g de x, bueno, otra cuadrática, pero que está expresada en función de r y a. Si los gráficos de f y g tienen el mismo vértice, bueno, si tienen el mismo vértice vamos a buscar el vértice en x, porque el vértice en g todavía no lo podemos encontrar. F de x es 9x cuadrado menos 36x. Cuando yo hago la regla de Bhaskara para encontrar la resolvente, como lo quieran llamar, menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, me tengo que acordar que esta parte es el x del vértice, es decir, menos b sobre 2a. Para esta función es menos b sobre 2 por 9, 18, es el x del vértice, es decir que el x del vértice es 2. Entonces, vamos a buscar cuál es el y del vértice porque nos va a servir. F de 2 es 9 por 4, 36, menos 36 por 2, 72, igual a menos 36. Es decir que el vértice, lo voy a escribir por acá, es 2 menos 36. Listo, todo esto ya no me sirve para nada. Y ahora vengo con la otra función, con la función g. G de x es a por x más 1 por x menos r. ¿Qué tengo en x? Esto está escrito de forma factorizada, entonces tengo las raíces. Una raíz es menos 1 y la otra raíz es r. Quiere decir que si yo sumo las raíces y las divido por la mitad, obtengo el x del vértice, que el x del vértice era 2. ¿Sí está? Yo tengo las raíces, si las sumo y las parto por la mitad, ahí tengo el x del vértice o el eje de simetría. De acá despejo r. Entonces, menos 1 más r es 2 por 2 y r es 4 más 1, 5. 5 quiere decir que ahora vuelvo a la función g y puedo poner ahí x menos 5. Y saco esto que me quedó acá abajo. Entonces, ahora, ¿cómo encuentro a? Necesito un punto para encontrar a. Por eso dije que me iba a servir encontrar el y del vértice. Porque dice que tienen el mismo vértice. Vértice es un punto, es xy. Es decir que si g de x es igual a menos 36, es porque x será 2. Entonces esto me va a quedar así. Menos 36 es a por 3 por menos 3. Quiere decir que menos 36 sobre menos 9 va a ser a. Esto es positivo y 36 dividido 9 es 4. Entonces a es 4. Y eso era lo que me pedían, los valores de r y los valores de a. A es 4 y r es 5. Bueno, a ver. Sean f de x es una función homográfica y g de x es una recta. Y h es f compuesta con g. Si h a la menos 1 es la función inversa, entonces me pide las asíntotas. Vamos a hacer h. H es f compuesta con g. F compuesta con g. Es decir, que tengo que empezar con f. F es una homográfica
Oh, espera que esto me salió muy torcido. Y arriba tiene menos 2 por x. En vez de x pongo g. Y más 9. Y abajo tengo x. En vez de x pongo g. Y esto me quedaría, hago propiedad distributiva, menos 2x más 10 más 9 sobre x menos 5. Esto me quedaría menos 2x más 19 sobre x menos 5. Esta es la función h. Me pide las asíntotas. Esto es una función homográfica, así que yo le puedo sacar las asíntotas tranquilamente. Me pide las asíntotas de la función inversa. Tengo dos formas de hacer esto, sin tacharlo. Tengo dos formas de hacer esto. Una forma es hacer la función inversa y encontrarle las asíntotas. Y otra forma es encontrar las asíntotas de esta función y la asíntota que es horizontal en esta función es vertical en la función inversa. Y la asíntota que es vertical es horizontal en la función inversa. Vamos a hacer eso. Yo tengo que el dominio de esta función son los reales menos el 5. En este caso tengo que el 5, porque esto es irreducible, el 5 es la asíntota vertical de h. ¿Sí? La asíntota vertical de h es x igual 5. La asíntota horizontal de h es menos 2 sobre 1. Acuérdense que ese es el límite para x tendiendo a infinito. Y entonces me queda indeterminado, divido por x, esto tiende, el 19 tiende a 0, el menos 5 tiende a 0, y acá me queda menos 2 sobre 1, que es menos 2. Entonces, esta sería y igual menos 2. Estas son las asíntotas de la función h. Si me pide las asíntotas de la función inversa, entonces x igual 5 va a estar en y. Entonces va a ser y igual 5. Y la asíntota horizontal va a pasar a ser asíntota vertical. Es decir, que va a ser x menos 2. Y esa es la respuesta. Y menos 5 y x menos 2. Y menos x menos 2 y 5. A mí me resultan más difíciles de buscar acá que de resolverlas. Listo. Bueno, a ver, en esta me pide todos los extremos locales que alcanzan la función f de x logaritmo. Bien, tengo logaritmo. Ojo, siempre que tengo logaritmo me fijo cuál es el dominio. El dominio de esta función, yo necesito que x cuadrado sea positivo. X cuadrado siempre va a ser positivo porque está al cuadrado, pero que sea distinto de 0 también. Y ahí entonces va a ser los reales menos el 0. Es decir, que x no puede ser 0. Tener en cuenta eso. Y ahora sí, lo que me pide son los extremos. Para los extremos, siempre que busco extremos, busco que la primera derivada en ese punto se hace 0. Entonces, vamos a derivar esa función. Queda el 25. La derivada del logaritmo es 1 sobre x, es decir, que me va a quedar 1 sobre x cuadrado. Y ahora derivo por regla de la cadena el x cuadrado 2x. Menos la derivada de x cuadrado, que es 2x. Es decir, que acá me va a quedar el x cuadrado, que se me va con el x cuadrado, sin la x, que se me va con el x cuadrado, perdón. Entonces me queda 50 sobre x
menos 2x, y esto lo voy a igualar a 0, es decir, que me va a quedar 2x es igual a 50 sobre x. Entonces, x cuadrado es igual a 50 sobre 2, 25. Módulo de x es 5. Tengo menos 5 y 5 como puntos donde la derivada se me hace 0. Vamos a hacer acá f', y acá vamos a poner desde menos infinito hasta menos 5. Porque en menos 5 la derivada se hace 0. Desde menos 5 hasta 0. Tener en cuenta que hicimos al principio, porque en 0 la función no existe. La derivada tampoco. Hay una asíntota ahí. Desde 0 hasta 5, porque en 5 la derivada es 0, y de 5 a más infinito. Entonces, vamos a poner un punto entre menos infinito y menos 5 para la derivada que está, espera un cachito, que está acá. F' de x es 50 sobre x menos 2x. Esa es la función. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si x es menos 10? Me quedaría menos 5 y acá me quedaría más 20. Entonces esto es positivo. Entre menos 5 y 0, por ejemplo, no sé, menos 3. Vamos a poner un par, así puedo hacer la cuenta del 50 bien. Entonces pongo menos 2. Si x es menos 2, me va a quedar menos 25 y me va a quedar más 4. Evidentemente, esto va para abajo. Entre 0 y 5, por ejemplo, 2. Esto me queda 25 y esto me queda menos 4. Esto sube. Y si x es 10, por ejemplo, me quedaría 5 menos 20. Esto baja. Entonces, en menos 5, en x igual menos 5, tiene un máximo, ¿sí? Sube, y en x igual 5 también tiene un máximo, porque también sube y después baja la función. Es decir que tiene dos máximos la función. Un máximo en x menos 5 y un máximo en x5. Bueno, a ver acá. Se f la función lineal tal que, bueno, es una función lineal que pasa por el punto menos 1, 8 y por el punto 2, menos 1. La función lineal es mx más b. La pendiente es la variación de y con respecto a la variación de x. Es decir, que acá va a ser menos 1, menos 8, menos 9, y abajo 2 menos menos 1, o 2 más 1, 3. Entonces esto es menos 3. La pendiente es menos 3. Y me va a quedar y igual a menos 3x más b. Para encontrar b uso uno de los dos puntos cualquiera, por ejemplo el primero. 8 es menos 3 por menos 1, que es 3, más b, entonces b es 5. Con lo cual, f de x es menos 3x más 5.
ya tengo f de x y ahora me dice que el conjunto es 2x por f de x, que es menos 3x más 5, menor que 5 por f de x, que es menos 3x más 5. Entonces, hago propiedad distributiva acá, me quedaría menos 6x cuadrado más 10x menor que menos 15x más 25. Bien, paso todos los números para allá para igualar a 0. Entonces me quedaría menos 6x cuadrado más 25x menos 25 mayor que 0. Entonces vamos a encontrar las raíces de esto para factorearlo. Las raíces son 5 medios y 5 tercios. Es decir, que esto factoriado va a ser menos 6, acuérdense siempre del término a, x menos 5 medios, x menos 5 tercios. Y esto tiene que ser menor que 0. Entonces, podemos entrar esto si quieren, y si no, para que esto sea menor que 0, tienen que ser los dos positivos para multiplicados por este me dé negativo, o los dos negativos para que multiplicados por este me den positivos. Entonces, yo necesito que x menos 5 medios, a ver, si uno de estos es positivo y el otro es negativo, no me sirve porque se me hace positivo. Así que esto, necesito que esto sea positivo y que x menos 5 tercios sea positivo, o que x menos 5 medios sea negativo y x menos 5 tercios sea negativo también. ¿Sí? Porque esto es menos y necesito que sea menos por más para que sea negativo. Entonces necesito que esto sea positivo. O son los dos positivos o son los dos negativos. Bueno, entonces necesito que x sea mayor que 5 medios y a la vez que sea mayor que 5 tercios. Entonces, acá está 5 medios, que es más grande que 5 tercios. Necesito que x sea más grande que esto y a la vez más grande que esto, es decir, ahí, más grande que 5 medios. Ese cumple con los dos. Y de este lado, que x sea menor que 5 medios y que x sea menor que 5 tercios. Entonces, lo mismo, tengo 5 tercios acá y 5 medios ahí. Tiene que ser más chico que este y más chico que este, es decir, más chico que este. Entonces, el intervalo que me sirve es desde menos infinito hasta 5 tercios, unión desde 5 medios hasta más infinito. Pasamos en limpio. Bueno, lo pasamos en limpio es esto. Desde menos infinito hasta 5 tercios. Me resulta súper difícil ubicarlo acá. Esto. Y listo. Bueno, tengo dos puntos. El punto 2 menos 2 y una función f de x, x más 3. Consideremos los puntos del gráfico que están a distancia 5.
Siempre que tengo un problema de distancia, es un problema a resolver con Pitágoras, ¿sí? La distancia al cuadrado va a ser, vamos a poner directamente delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. Y así encontramos los puntos. Un punto es este y el otro punto pertenece a la recta f de x, es decir, cualquier x me lo va a transformar en x más 3. Ese va a ser el y. Entonces, vamos a hacerlo. Distancia al cuadrado, 5 al cuadrado, es igual a, vamos a hacer delta x primero, va a quedar x menos 2 al cuadrado, y ahora vamos a hacer delta y, que es x más 3 menos menos 2 al cuadrado. Entonces tenemos que 25 es x menos 2 al cuadrado más x más 5 al cuadrado. Ojo que son binomios cuadrados, ¿sí? Cuadrado del primero menos 4x más 4. Y este me queda x cuadrado más 10x más 25. Este 25 se me va con este 25, pues va a pasar restando. Y entonces acá me queda x cuadrado más x cuadrado son 2x cuadrado. Menos 4 más 10 son 6 y más 4. Esto lo divido por 0 para ver cuáles son los dos puntos en x. Puedo dividir todo por 2, ¿sí? Entonces me queda x cuadrado más 3x más 2. Y vamos a ver por Bhaskara cuáles son las dos raíces. Bueno, las raíces son x menos 1 y x menos 2. Estas son las abscisas del punto y me pide las ordenadas. Ojo con eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es f de x, que es x más 3, f de menos 1 es menos 1 más 3, 2. 2 es una de las ordenadas. Y f de menos 2 es menos 2 más 3, 1. 1 es la otra ordenada. Es decir, que los puntos son menos 2, 1 y menos 1, 2. Y como me piden las ordenadas, son 2 y menos 1. Entonces busco ahí donde es 1 y 2 y 1. 1 y 2, ahí esa es la respuesta correcta. Bueno, a ver, acá tengo una función sinusoidal, f de x igual 3. La vamos a copiar al revés. Vamos a poner menos 2 seno de 2x menos pi sobre 4 más 3. Y me pide el conjunto de los x entre menos pi y pi en el que alcanza su valor mínimo. Vamos a ver cuál es el valor mínimo. La función seno tiene, bueno, esta está al revés, está con menos 2, pero no importa, fluctúa igual entre 1 y menos 1. Como tiene amplitud 2, va a fluctuar entre 2 y menos 2. Si va a estar al revés, va a ser así. Va a ser, a ver, vamos a dibujarla como va a ser así. Es una función corrida igual, pero va a ser así. Igual va a fluctuar entre menos 2 y 2. Pero además tiene un corrimiento en y. Es decir, que va a fluctuar
entre 5 y 1. Va a tener el mínimo en el punto 1. Quiere decir, todo lo que está acá adentro es un corrimiento en X. Eso no nos interesa para el tema de el máximo y el mínimo. Entonces, yo sé que menos 2 seno de 2x menos pi sobre 4 más 3, necesito saber cuándo va a ser igual a 1. Quiere decir que es cuando esto sea 1, ¿sí? Porque me va a quedar seno de 2x menos pi sobre 4, vamos a ponerlo, vamos a ir pasándolo de a poco, es igual a 1 menos 3, que es menos 2. Este menos 2 se va a dividir con ese y entonces me va a quedar cuando seno de 2x menos pi sobre 4 sea igual a 1. Cuando el seno de una función es 1. Cuando es pi sobre 2 más 2k pi, que vuelve a dar la vuelta. Entonces yo necesito que 2x menos pi sobre 4 sea igual a pi sobre 2 más 2k pi, con k perteneciente a los enteros. Bien, ahora empiezo a despejar acá, porque necesito saber cuánto tiene que valer x. Acá me quedaría pi sobre 2 más pi sobre 4, que son 3 pi sobre 4. ¿Sí? Porque pi sobre 2 es 2 pi sobre 4. Más 2k pi. Y ahora divido todo por 2. Y entonces esto me quedaría 3 pi sobre 8 más k pi. Esta es la ecuación importante para esto. Estos son los que van a cumplir lo que yo necesite. Bien. Vamos a ver yo necesito que esto esté entre menos pi y pi. Entre menos pi, lo voy a pasar a pi sobre 8 porque me va a resultar mucho más cómodo hacerlo. Entonces va a ser entre menos 8 pi sobre 8, que es menos pi, y 8 pi sobre 8, que es pi. Visto así, yo ya te digo que si k es 0, 3 pi sobre 8 está dentro de esto. Entonces ya tengo una solución que es 3 pi sobre 8. Si k es 1, yo tengo 3 pi sobre 8 más pi, o más 8 pi sobre 8. Y estos son 11 pi sobre 8 que me queda fuera. Entonces k no es 1. Vamos para el otro lado. Si k es menos 1, a mí me quedaría 3 pi sobre 8 menos 8 pi sobre 8. Y esto me queda menos 8 más 3 menos 5, menos 5 pi sobre 8. Y si vengo acá, menos 5 pi sobre 8 también entra en el intervalo. Y nada más porque si yo pongo menos 2, este me va a quedar menos 16. Menos 16 más 13 es menos 13, me queda evidentemente afuera. Y 1 ya lo probé, así que para el otro lado no es. Las únicas que cumplen esto son estos dos. Los ponemos en orden creciente y me queda 5 octavos de pi menos 5 octavos de pi y 3 octavos de pi. Y esa es la solución. Hay que buscarla por acá. Es esa. Bien. Bueno, a ver, analicemos esta función. Me pide el conjunto de negatividad. La función h de x es 5 sobre x menos 2 menos 2. Si yo fuera a dibujar esta función, a ver si
hacemos unos ejes medio truchos así. XY. Yo sé que tiene una asíntota vertical en 2. Ahí está, en el punto 2. Y que tiene una asíntota horizontal en menos 2. ¿Sí? ¿Por qué tiene una asíntota vertical en 2? Porque es el punto excluido del dominio. ¿Sí? El dominio son los X. Es una función homográfica que tiene una constante arriba. Así que lo de arriba nunca se va a hacer 0. Si integramos el menos 2, sí, se va a hacer 0. Pero nunca se va a cancelar con esto, está reducida. Entonces, x menos 2. En 2 tengo la asíntota. Si yo hago tender el límite de h de x a 2, esto me da 5 sobre 0, que esto tiende a infinito, menos 2, infinito. Entonces tengo la asíntota ahí. ¿Y por qué menos 2 es asíntota horizontal? Porque si yo hago el límite de x tendiendo a infinito, este primer término me da 5 sobre infinito y el límite de eso tiende a 0, 0 menos 2, menos 2. Y ahí tengo la asíntota. Bien, ahí tengo las asíntotas. Ahora quiero ver dónde está la función. Entonces vamos a encontrar las raíces. El corte con el eje Y. Vamos a ver si x es 0. ¿Qué pasa? Para x0 estoy buscando, en este caso, la ordenada al origen de la función, ¿sí? Si x es 0, yo tengo que h de 0 es menos 5 medios menos 2. Esto es menos 4 medios, menos 5 medios, menos 9 medios. Entonces sé que corta en menos 9 medios, que es menos 4,5. Corta por ahí. Voy a tener una rama acá, abajo. Y ahora vamos a igualar esa función a 0 para encontrar la raíz de esa función. Esto es 0 es igual a 5 sobre x menos 2 menos 2. Quiere decir que 5 sobre x menos 2 es igual a 2. Entonces 5 medios es igual a x menos 2 y 5 medios más 2 es igual a x. Esto es 9 medios. Entonces, por ahí, en 9 medios, voy a tener la otra, la raíz. Entonces, la función va a ser así. Ahora sí, ya tengo la función dibujada. Conjunto de negatividad. Conjunto de negatividad va a ser desde menos infinito hasta esta asíntota. Ahí me da abajo. Y después me vuelve a dar abajo en este pedacito. Desde, bueno, flor de pedacito, pues sí, hasta más infinito. Desde 9 medios hasta más infinito. De 9 medios a más infinito. Y ese es el resultado del último. Es decir, que de menos infinito a 9 medios más infinito es este. Y listo, terminamos con este examen.